Aquí comienza la narración de los eventos en Esperanza Sur, un relato sobre la supervivencia, el ingenio y los enredos de quienes habitan sus calles. El día comenzaba con la misma rutina de siempre en el barrio, esa donde el sol parece iluminar solo las grietas de la acera. En la cabina telefónica, Mauricio se enfrentaba a la realidad de un negocio que apenas respiraba. La crisis no era una palabra abstracta, era el vacío en las mesas de su bar, era el tintineo inexistente en la caja registradora y era la constante presión de las letras que no esperaban a nadie. Sus ojos, afilados como el acero, escaneaban la calle buscando cualquier señal de esperanza. Mientras tanto, Luisma, con esa ingenuidad que rozaba lo heroico, intentaba encajar en un mundo que no le daba tregua. Había intentado conseguir empleo en una droguería, un lugar que según él era perfecto para sus talentos, pero ni siquiera allí lograron ver el potencial que él creía poseer. El rechazo era una constante, una sinfonía que se repetía cada fin de semana. Mauricio, en su oficina improvisada, soltaba improperios al aire, preguntándose de dónde demonios sacaría el dinero para cubrir los gastos. Sus ahorros eran una quimera y el sueldo de sus empleados se sentía como una sangría innecesaria. En un acto de desesperación, se dirigió a sus trabajadores con una propuesta que en su mente era el salvavidas definitivo. Tenían que conseguir que la clientela volviera, que el barrio sintiera el impulso de cruzar la puerta. Surgió la idea del 2x1, aunque los productos caducados eran un tema sensible que prefería ignorar. El bar era su bastión, su vida, y no permitiría que la crisis lo venciera sin luchar. En medio de ese caos, una idea iluminó el rostro de Luisma. Si el barrio no venía al bar, el bar iría al barrio. La inspiración le llegó como un rayo en una tarde de partido, visualizando a un marido gritando por la cena y a un repartidor apareciendo en 30 minutos con un festín. El teletapa nació allí mismo, en la mente de alguien que solo buscaba una oportunidad. Mauricio, a pesar de sus dudas y de la constante desconfianza que sentía hacia las iniciativas de su entorno, vio una chispa de lógica. Machu Picchu, observando la escena con una mezcla de resignación y lealtad, aceptó su papel en este nuevo plan. La ambición de Mauricio, sin embargo, estaba teñida de una tacañería pragmática, quería éxito pero a un coste mínimo. Mientras tanto, en las vidas paralelas de los otros habitantes, las cosas no eran menos complejas. Soraya, con esa mezcla de determinación y vulnerabilidad que la caracterizaba, navegaba sus propios problemas. La gitana del barrio, una figura envuelta en leyendas de maldiciones y verdades incómodas, se convirtió en el epicentro de la ansiedad de algunos. Se decía que sus palabras tenían peso, que sus miradas podían torcer el destino. Cuando los caminos de los personajes se cruzaron, las tensiones crecieron. La búsqueda de la fortuna o de una explicación para la mala racha llevó a situaciones que rozaban lo absurdo. La relación entre Chema y Belén era un capítulo aparte. Él, un hombre que buscaba redención y amor en lugares donde otros solo veían escombros, se encontraba con una mujer marcada por un pasado complejo. La cárcel no solo les había separado físicamente, sino que había forjado una historia de malentendidos y prejuicios. Fidel, el hijo de Chema, observaba todo con la distancia crítica de quien intenta proteger a su padre de lo que él consideraba una realidad innegable. Las conversaciones eran campos de minas donde cada palabra podía explotar en forma de reproche. El puzzle, ese juego de 1000 piezas que se convirtió en una obsesión para Eugenia y Paz, servía como metáfora de sus vidas, incompleto, frustrante y rodeado de pequeñas tragedias cotidianas. Buscar la pieza perdida era, en esencia, buscar un poco de sentido en medio del desorden. La competencia entre ellas por ver quién se llevaba el premio, en caso de encontrarla, era una muestra más de esa lucha constante por la supervivencia, por obtener esa pequeña victoria que les hiciera sentir que, por una vez, el destino les sonreía. La tecnología, el Internet y las comunicaciones modernas apenas lograban disimular la soledad o el anhelo de contacto humano real en Esperanza Sur. Cada vez que alguien abría una aplicación, o intentaba pedir algo por teléfono, se revelaba una historia de carencia. La escena en el bar Reynolds, con las quejas constantes sobre el servicio y la calidad de lo que se servía, era el pulso constante de un barrio que intentaba mantenerse en pie. Mauricio, con su carácter volcánico, dictaba las reglas, pero sabía, en el fondo, que su imperio dependía de la lealtad extraña y, a veces, caótica de aquellos que trabajaban para él. Los días pasaban entre intentos fallidos de organizar repartos, discusiones por el precio de una tapa y el peso constante de la reputación.
La vida de estos personajes era un tejido denso de pequeñas ambiciones y grandes derrotas, pero mantenían esa chispa de esperanza que les impedía darse por vencidos. Se reían, sufrían y sobre todo convivían, creando un ecosistema donde la risa y el llanto a menudo compartían la misma mesa. Cada uno, a su manera, buscaba su lugar en el mundo, luchando contra la corriente de una realidad que les exigía demasiado y les devolvía muy poco. La historia de cada uno, desde el repartidor que soñaba con ser alguien importante hasta la suegra que se aferraba a su pequeña victoria con el puzzle, era un reflejo de la condición humana. No había grandes epopeyas, pero sí pequeños actos de valentía. La valentía de seguir intentándolo cuando todo parece decir que es mejor rendirse. Y así, en el vaivén de Esperanza Sur, el tiempo continuaba su curso, dejando tras de sí las huellas de aquellos que con aciertos y errores, intentaban escribir su propio guión en un escenario que siempre parecía estar a punto de cambiar, pero que en el fondo mantenía esa esencia vibrante y humana que solo ellos podían darle. La vida continuaba con su ritmo imparable, recordándoles que pase lo que pase, el mañana siempre ofrecía una nueva oportunidad para empezar de nuevo.